En este tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre, presentamos la Palabra Viva. Acompáñenos por este recorrido de las Escrituras, ya que creemos que el Dios del cielo tiene la respuesta para todos. Y lástima por aquellos que se han perdido algunos estudios de Hebreos los días martes. Pero quiera Dios que usted no se pierda de aquí en adelante ni un solo tema. Digan gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Estamos, ya les dije, transmitiendo en directo para todo el mundo a través de internet. Así que si ustedes tienen parientes en Australia, en Suecia, en Canadá, en Estados Unidos, es a donde todos los salvadoreños han emigrado, ustedes escríbanles y díganle, mira el mensaje. Ustedes pueden decirles que miren el mensaje. Solo tienen que ingresar a la página de la iglesia, La Palabra Viva INT.org, La Palabra Viva INT.org, y ahí pueden ellos ver en directo el mensaje. Así que ahorita un saludo para todos esos que están, Dios mediante, viendo el mensaje allá en todos lados. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esta noche vamos a meditar en la palabra de Dios, capítulo número 15. Epístola a los Romanos, dice la escritura de la manera siguiente. Versículo que leemos es el versículo número 17 en adelante. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Quisiera leerlo una vez más, estos versículos 17, 18, 19. Dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Gloria a Dios. Hasta ahí dejamos la lectura. Tengan la bondad de sentarse, queridos hermanos y amigos. Vamos a orar a Dios. Señor y Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que tenemos este día de podernos reunir en derredor a tu santa palabra. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, precioso Espíritu Santo. Rogamos, Señor, que hables a nuestros corazones. Trae la palabra, Señor. Produce el fruto maravilloso en nuestros corazones, que podamos retener la palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones. Señor, tráenos tu victoria, tu bendición sobre nuestras almas. Tenemos hambre de ti, tenemos sed de ti. Queremos, Señor, saber cómo vivir
la vida cristiana. Queremos, Señor, vivir en el fluir de tu amor, de tu poder, de tu gracia. En el nombre de Jesús, nuestro suficiente Salvador, por quien te damos gracias. Digan amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el Señor para siempre. Esta noche, queridos hermanos, hemos leído esta escritura de Romanos capítulo 15 y los versículos 17 hasta, hermanos, el 21, en donde podemos nosotros encontrar, yo diría, una continuidad del pensamiento que se viene desarrollando desde el capítulo número 14. Capítulo 14, inicio del capítulo 15, parte complementaria del capítulo 15. Encontramos un mismo tema que venimos estudiando la noche anterior. Estuvimos hablando, hermanos, de esta relación que debe de ser en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios debe haber una buena relación, y una buena relación nos puede llevar a niveles extraordinarios en la vida cristiana. Sin embargo, ahora cuando llegamos a esta parte del capítulo número 15, encontramos un ejemplo del apóstol Pablo en relación al trabajo, voy a decir esta palabra, cohesivo o unionista. El trabajo de unión o cohesivo que Pablo había venido realizando, al igual que Cristo, al igual que la intención de Dios. Un pasaje, hermano, que nos muestra el trabajo que Pablo hace de lo que se viene tratando, de esa intención de unir, esa intención de que el pueblo de Dios sea uno. Tanto los judíos como los gentiles vinieran y fueran uno, y que los débiles en la fe fueran auxiliados, es decir, que se viviera en una perfecta armonía y unión. Si nosotros somos un cuerpo, nosotros tendremos una gran victoria en la vida, porque la unidad, hermano, dice el Eclesiastés, que no se rompe fácilmente. Doblez de 2, de 3 dobleces, lazo de 3 dobleces, no se rompe. Entonces esa unidad vino siendo fomentada por Dios, por Cristo, y ahora Pablo dice que él también ha venido haciendo ese trabajo de unión entre el pueblo de Dios judío y el pueblo de Dios gentil. Y entonces está explicando aquí, en estos versículos 17 al 21, cómo el evangelio llegó a esas regiones gentiles para lograr recoger del pueblo gentil pueblo para la gloria de Dios. Ahora, dentro de ese trabajo de unión o ese trabajo cohesivo que Pablo, al igual que el mismo Señor venía haciendo al llamar a los judíos y luego a los gentiles y hacer de ambos un solo pueblo, ahora Pablo nos testifica cómo fue que el evangelio llegó a los gentiles, o cómo el evangelio sí llegó a las regiones diversas en donde el apóstol Pablo cumple con aquel ministerio de unión o aquel ministerio cohesivo, aquel ministerio de salvación de la gentilidad. Y eso vamos a notar brevemente aquí en esta porción que hemos leído, queridos hermanos. Queremos leer, o queremos notar más bien este detalle maravilloso, que no solamente se habla aquí en el libro de los Romanos, sino está en Tesalonicenses. Se habla del mismo concepto, el mismo principio, y sobre todo en Hebreos, en el capítulo número 2 de los Hebreos, capítulo 2, versos 2, 3 y 4. Ahí es donde se resume este pensamiento que esta noche abordamos. Cómo el evangelio, hermano, tiene características propias, y cómo ese evangelio es el único que puede alcanzar la vida de los hombres.
Es decir, que no hay otro evangelio y el evangelio debe de cumplir con las características para impactar. Yo diría, en resumen, el evangelio que puede impactar. Eso es lo que vamos a meditar esta noche. El evangelio que Pablo llegó con las intenciones de unión y las intenciones de unir, sí, los dos pueblos, gentil y judío. Pero cómo ese evangelio tenía características propias que hacen de ese evangelio un evangelio efectivo. Entonces, eso es lo que vamos a anotar esta noche. La efectividad, hermanos, del evangelio, o la forma tan efectiva que el evangelio posee. Eso es lo que vamos a anotar esta noche, la efectividad del evangelio. ¿Y en qué consiste? Es lo primero que vamos a anotar ahora. Es un hecho que, hermanos, toda la revelación divina consiste en la misma revelación de Dios a los hombres. Todo tipo de revelación divina es lo único que puede bendecir, transformar la vida de los hombres. La vida de los hombres nunca será transformada si no hay un impacto de Dios en el corazón de los hombres. Lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Pero en realidad cambiar el corazón de un hombre, hermanos, cambiar la mentalidad de un hombre, cambiar los hábitos de una persona, cambiar los deseos de una persona, eso no lo puede hacer ni la cultura ni la educación. Cambiará tal vez ciertos aspectos externos, pero la realidad de la vida es que va más allá el evangelio. El evangelio va más profundo para lograr en verdad un cambio y una transformación. La efectividad del evangelio consiste en que Dios, hermano, posee las cualidades y características suficientes como para poder lograr una transformación. Por eso es que los hombres, cuando en el evangelio, por ejemplo, cuando los hombres sintieron que llegaban a un límite de su vida, entonces clamaban al Señor para que el Señor operara el milagro, porque ellos se daban cuenta. Los ejemplos de la tormenta, por ejemplo, en el lago de Genesaret, los discípulos están en su mismo, yo diría, en su mismo hábitat, en su mismo ambiente. Estaban los discípulos porque eran pescadores, pero llegan a un límite, y en ese límite entonces invocan al Señor y claman al Señor para que el Señor intervenga en aquello que ellos ya no pueden controlar. La Biblia en el Salmo 107 dice lo mismo. Los que anduvieron en el desierto, los que anduvieron y descendieron a la mar, y dice, cuando vieron que las cosas eran difíciles, invocaron al Señor y el Señor fue propicio a ellos. ¿Por qué se invocó al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque ellos ya habían llegado a un límite. ¿Pero por qué otra razón? Porque sabían que el Señor domina sobre cualquier circunstancia, porque Dios es Dios, hermanos, de todo. Él reina sobre los planetas, Él reina sobre las constelaciones. Bueno, el libro de Job dice que a todas llama por su nombre, a las estrellas. Él gobierna sobre todo eso, pero no solamente sobre las constelaciones, sino de ahí para abajo, de lo macro a lo micro, de lo macro a lo micro, de lo grandísimo a lo pequeñísimo. El Dios de gloria gobierna sobre todas las cosas, y gobierna sin que nadie le estorbe, y gobierna sin que las circunstancias se mezclen, sino que Él dice y es hecho, determina y sucede, porque Él es Rey soberano sobre todas las cosas. Digan gloria a Dios. Eso es importantísimo saberlo como creyentes.
Porque a nosotros se nos cruzan una serie de circunstancias que a veces pensamos que no me quiere esa señora, no me quiere el vecino, no me quiere el de enfrente, el de allá me está ofendiendo, que no me quitaron el trabajo, que allá me tienen amenazado, que me salieron los ladrones. Todo está en las manos de aquel que es soberano. Todo. ¿Quién, dice la Biblia, puede decir que sucedió algo que Dios no haya determinado? No hay manera. Ahora, ese Dios, esas son las características de ese Dios. Básicamente, ¿sobre qué? Natural. Sobrenatural. Díganlo conmigo, sobrenatural. Sobrenatural. Él no está en la dimensión humana. Dice cuando Daniel llegó a interpretar el sueño, ya se los dije el martes, pero cuando Daniel llegó a interpretar el sueño de Nabucodonosor o lo que había sucedido con Belsasar, dice que de Daniel dijeron: en tu reino hay un hombre que ese es entendido en todas las cosas, y en él moran los espíritus. Ellos no atinaban mucho porque eran babilónicos. Ellos creían que Dios son un montón de dioses. Entonces dice: con él habitan los espíritus de los dioses cuya morada no es con la carne. Es decir, que ellos solo sabían de un poder sobrenatural que no tenía asociación con la carne. Y ese es su Dios. Y ese es nuestro Dios, que tiene niveles extraordinarios. Aleluya. Gloria a Dios. Niveles de gloria. Niveles extraordinarios. Niveles en los cuales nosotros podemos recurrir a Él cuando sentimos que las cosas han llegado a su límite. Ese fue el Dios que de una manera extraordinaria, primeramente, se reveló en el tiempo antiguo. Se reveló en el tiempo pasado a los patriarcas, al pueblo de Israel. Se reveló de una manera sobrenatural y gloriosa. Ellos veían la gloria de Dios. Ellos veían la manifestación del poder de Dios. El Señor, bueno, ustedes ya saben las historias, pero el Señor los protegía, los amparaba, los guardaba, les daba de alimento. No había enfermedad en sus cuerpos, plaga no tocaba su morada. Había una cobertura divina sobre aquellos que el Señor se había revelado. ¿A usted ya se le reveló ese Dios? Levante su mano, pues, dígame. Entonces tiene seguridad y puede tener tranquilidad, porque con ellos, dice, está el brazo de carne, mas con nosotros está el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Caerán a tu diestra 1000 y 10,000 del otro lado, a ti no llegará. Él es tu guardador, Él está sobre ti. Tú habitas al abrigo del Altísimo y a la sombra del Omnipotente, que es todopoderoso, 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 todopoderoso. Ese es nuestro Dios. A su nombre. Cuando uno sabe quién es su Dios, uno no necesita andar con las manos así como que ya va a sacar la pistola. No, uno anda tranquilo porque sabe que Él es nuestra retaguardia y es nuestra delantera. Él es nuestro frente y es nuestro atrás.
Él está en todo lugar. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese fue el Dios que se reveló a la vida de Israel. Ese fue el Dios que habló a Jacob. Ese fue el Dios que sostuvo a Israel en la peregrinación del desierto. Y les voy a decir algo, en lo personal, como hijo de Dios, como llamado a este ministerio, me fascina señalar la grandeza de nuestro Dios. Me fascina saber que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Me fascina saber que, hermanos, nada puede suceder si Él no lo decreta. ¿Qué seguridad hay en los hijos de Dios? ¿Qué confianza hay? Porque nosotros dependemos absolutamente de un Dios que tiene control sobre todas las cosas. Ese Dios fue el que se reveló a Moisés. Ese Dios fue el que abrió el mar. Ese Dios fue el que ponía una llama, una columna, una nube de día y de columna de fuego en la noche. Era el Dios que les daba a comer pan de nobles en el desierto. Les puso mesa en el desierto y les dio a comer carne en el desierto. Y era un Dios que era escudo, era retaguardia, era defensa sobre ellos, sanador, era protector, un Dios sobrenatural. Voy a terminar esta introducción cuando dice la Biblia que el pueblo de Israel empezó a llegar a la tierra que fluía leche y miel. Antes de que entraran a la tierra que fluía leche y miel, todavía les abrió el río Jordán. Todavía ese Dios sobrenatural les abrió el Jordán. Y además de eso, dice la Biblia, bendita sea la misericordia del Señor, que cuando ellos entraron a tomar la primera ciudad llamada Jericó, dice que ellos llegaron y llegaron 2 espías a ver qué sucedía, cuál era el ambiente, cuál era la situación que se vivía en Jericó. Y cuando ellos se acercaron y oyeron lo que las personas hablaban, decían estas palabras: el corazón de todo el pueblo ha desfallecido, porque se oye que ese pueblo que viene para acá tiene un Dios que hace maravillas. Aleluya. No le tenían miedo a Israel por lo que ellos aparentaban. Le tenían miedo por el Dios sobrenatural que estaba sobre ellos. No estamos solos. Con nosotros está el Rey de Gloria, el Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Digan gloria a Dios. Ese es el Dios que se reveló a Israel. Y ese es el Dios que Pablo ahora predica. Quisiera señalar brevemente, antes de entrar en el mensaje que Pablo traía para la unión del pueblo gentil y el pueblo judío, que, hermanos, la manifestación gloriosa del Hijo de Dios a esta tierra puso como el corolario, puso como la corona, puso el sello de manifestación sobrenatural de Dios en la revelación de Cristo. Oigan esto pues, muy brevemente. Dice la Biblia: nace, es engendrado, voy a ir más atrás, es anunciado sobrenaturalmente. Es engendrado sobrenaturalmente. Nace sobrenaturalmente. Su vida de niño es sobrenatural. Asombraba a los sabios de su época por la sobrenaturalidad que aún no había mostrado a plenitud, pero ya asombraba su sabiduría.
Al llegar el tiempo cumplido, saca a relucir la gloria de Dios sobre él. Los ciegos recibían la vista, los cojos eran sanados, los paralíticos eran sanados, los hambrientos y preocupados eran alimentados, porque había venido el Verbo de Dios. Dios mismo se había hecho carne sobrenaturalmente para actuar sobrenaturalmente en la vida de los hombres. Oh, hombre, quien quiera que seas, no estás abandonado ni solo en esta tierra. Dios se movió sobrenaturalmente para actuar a favor de su vida en cualquiera que fuera su condición. Bendita sea la misericordia del Señor, que nos ha amado de esa manera. La Biblia dice: todo el ministerio de Cristo fue sobrenatural. Los muertos resucitaron. El hijo de la viuda de Naín resucitó. Lázaro, ven fuera. Fue la orden que resucitó a Lázaro y lo sacó de la sepultura. El día de su crucifixión dice la Biblia que hubo tinieblas sobre la tierra, sobrenaturalmente. Y luego dice que las tumbas de algunos santos se abrieron y vinieron a presentarse a sus familiares, porque el poder de Cristo sobrenatural había actuado y había efectuado un milagro en ellos. Se levantó de los muertos glorioso. Se levantó de la tumba glorioso. Sobrenaturalmente la muerte no pudo retenerlo, porque él venció a la muerte, diciéndole: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Surgió de la tierra para vivir para siempre y redimir a los hijos de Dios. ¡Gloria a Dios! Se presentó a sus discípulos sobrenaturalmente. Les dijo: paz a vosotros. Ellos, asombrados, veían al Cristo de gloria sobrenatural. Luego pasaron los días. Y dice la Biblia que los sacó al monte. Y allá en el monte empezó a ascender a los cielos sobrenaturalmente. Se sentó, dice la Biblia, a la diestra del Padre, en donde intercede por nuestros pecados y por nuestras vidas. La Biblia dice que vendrá y que se verá desde el oriente hasta el occidente, y que como un rayo aparecerá, y sobrenaturalmente la gloria del Señor vendrá sobre nosotros. Sobrenatural. Llamó a sus discípulos sobrenatural. Engendró su iglesia por el Espíritu sobrenatural. Hoy, cuando Pablo va a los gentiles, llevaba la sobrenaturalidad de ese poder. Bendita la misericordia. Hebreos capítulo 2, versos 2, 3 y 4 dice que este evangelio comenzó a ser predicado por el Señor y ha llegado hasta nosotros por los que lo oyeron, confirmando el Espíritu, el Señor, con repartimiento del Espíritu, milagros, maravillas, según su misericordia sobre la vida de los hombres. El evangelio no se ha detenido. Las características del evangelio siguen siendo las mismas. El poder de Dios sigue siendo el mismo. El poder y autoridad divino sigue siendo el mismo. La gloria de Dios sigue siendo la misma. No hay variación, no hay sombra, no hay empequeñecimiento. Hay realidad de la grandeza, de la autoridad y del poder de Dios. Esta noche,
cuando Pablo va a los gentiles, hubo, dice la Biblia, palabra que anunciaba que Dios había tenido misericordia de los hombres y que había enviado a su Hijo a esta tierra. Pero no solamente era el evangelio de consolación, sino dice con señales, con señales, con señales. Dice la Biblia, señales, señales, obras, señales, potencia de señales, potencia de señales y prodigios. Eso era lo que Pablo llevaba. ¿Ustedes creen que ha cambiado el evangelio? Hermanos, el evangelio que Pablo llevaba era el evangelio, y es el evangelio que precisamente tiene efectividad. Un evangelio de palabra, de verdad, y un evangelio de prodigios y de señales. Ya lo dije que para mí es un honor, honor que no merezco, honor incalculablemente grandioso, el poder hablar de las buenas nuevas de Dios a favor de los hombres en la persona de Jesucristo. Pero es todavía aún sobre maravilloso y, hermanos, increíblemente invaluable el ver que cuando se habla esa verdad, Dios puede hacer señales, prodigios, maravillas en la vida de los hombres. Pablo había visto a los hombres sanar. Pablo había visto que cuando predicaba, los ciegos recibían la vista. Yo diría que el evangelio no ha variado. Seguimos predicando la verdad de que Dios amó tanto a este mundo que dio a su Hijo para salvación de los hombres. Y seguimos esperando y viendo las señales que el Señor sigue operando en la vida de los necesitados. Esta noche no es una noche de excepción. Esta noche, al predicarse el amor de Dios en la persona de Cristo, las señales sobrenaturales seguirán a los que creen. Aquellas señales prodigiosas, aquella sobrenaturalidad que libera, aquella sobrenaturalidad que obra, aquella sobrenaturalidad que cambia, es la sobrenaturalidad que hoy está con nosotros. Esta noche está aquí el Hijo de Dios, esta noche está aquí el Espíritu Santo, está aquí para operar el milagro, para operar el milagro de sanidad, de liberación. Porque el evangelio efectivo es el evangelio que habla del Dios de amor que amó al mundo, y un evangelio que sobrenaturalmente se confirma en los oyentes. San Marcos capítulo 16 y la parte final del capítulo dice claramente: y saliendo ellos predicaban, y el Señor confirmaba la palabra con las señales que la seguían. Pablo llenó desde Jerusalén hasta Ilírico todo del evangelio, y ahora pretende ir a Roma. Pablo encontró una puerta abierta en todo lugar, porque la efectividad del evangelio nadie lo puede detener, porque va más allá del nivel de los hombres y opera de una manera extraordinaria en la vida de los hombres. Esta noche los que están enfermos van a ser sanados. Los que están afligidos van a ser liberados. Los que están preocupados recibirán la liberación. Los que están atados serán libres. Porque eso es el evangelio. Efectividad gloriosa en el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús. Esta noche no hay ni trucos, ni ceremonias, ni soplidos, ni mantos ungidos. Lo que hay es Espíritu Santo
que confirma la palabra y hace los milagros que nosotros necesitamos. Queridos hermanos y amigos, es un privilegio que nosotros estemos reunidos esta noche y oigamos la palabra de Dios. Es un honor para mí estar aquí y estar oyendo, porque no crean que yo aprendí el mensaje de memoria. Lo que estoy haciendo es repitiendo lo que el Señor me da. Y cuando yo lo hablo, lo escucho y digo, qué honor más grande. El Señor quiere obrar, el Señor quiere operar. Usted es un privilegiado, usted es un privilegiado. Usted es un privilegiado porque puede oír y recibir de Dios el milagro para su vida. Esta noche solo nos pondremos de pie. Y todo aquel que esté atado, todo aquel que esté, hermano, enfermo, todo aquel que esté afligido, esta noche es noche de liberación. La efectividad del evangelio es esta: palabra y señal, palabra y respaldo, palabra y prodigio. Eso es. Y nosotros no podremos seguir adelante si no hay palabra y respaldo para la vida nuestra. Esta noche usted puede recibir un milagro del Señor. Esta noche voy a pedirle al Espíritu Santo que lo toque, que le toque. Los que quieran venir a pararse aquí al frente, vengan rápido, salgan de su lugar. Están enfermos, están afligidos, están estorbados, están con deudas, están afligidos, están atormentados, están afligidos por cualquier situación. El milagro del Señor fluye esta noche. El milagro de Dios fluye para su vida esta noche, porque todo es posible para este glorioso evangelio. Es la revelación divina. La revelación divina sobrenatural. Él está aquí con nosotros. Oigan bien lo que les voy a decir. Pasen, sigan pasando todos. Todos los que tienen alguna petición, alguna necesidad, salga de su lugar. Esta noche quiero decirles algo. Jesús mismo prometió: donde 2 o 3 están en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Yo les voy a pedir que digan aleluya, digan gloria a Dios, digan amén. Voy a repetirlo. El Señor prometió: donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Dele gracias. Soy libre, soy fortalecido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay liberación ahora, en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo, fuera, fuera, en el nombre de Jesús. ¡Fuera! ¡Fuera! En el nombre de Jesús. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sea libre! ¡Sea libre! Irakai Sama, Irashoba, Urilalama, sea libre. ¡Aleluya! ¡Gloria al Rey! ¡Gloria! En este tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre, hemos presentado la palabra viva. Confiamos en que el Dios del cielo ha dado respuesta a su vida.